La palabra para hoy es el que lea, entienda. En el capítulo 24 del libro de Mateo se nos habla sobre los acontecimientos venideros y las señales que se darán antes del fin. Y en este contexto Jesús dice en 24, 15 y 16 lo siguiente: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y podemos decir que muchos de los que leen la Biblia se preocupan por este pasaje porque Jesús nos advierte que entendamos sus palabras, que sin embargo son misteriosas. Y uno podría preguntarse, pero ¿qué significa la frase abominación desoladora? Y podemos decir que esta tiene referencia en Daniel 9:27, que expresa: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el año 167 a.C., un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a un dios pagano sobre el altar de los holocaustos en el templo judío en Jerusalén, y también sacrificó un cerdo sobre ese mismo altar, y a este evento se lo conoce como la abominación desoladora. El profeta Daniel se está refiriendo a un acontecimiento en el futuro, cuando un ídolo abominable será levantado en el templo de Jerusalén reconstruido. Y este evento va a desatar los horrendos 3 años y medio de la gran tribulación. Y es así que las escrituras nos advierten que un día, en el futuro, el anticristo va a profanar con un ídolo vil el templo judío reconstruido, poniendo en movimiento los acontecimientos de la gran tribulación. Y si analizamos los antecedentes históricos junto a Mateo 24, vemos que la advertencia de Cristo en cuanto a la abominación desoladora antes descrita ya había ocurrido hacía casi 200 años antes. Y es entonces que interpretamos que esta profecía debe tener un cumplimiento dual. Además, es importante aclarar que como esta profecía es de cumplimiento futuro, algunos hechos son supuestos. Por eso ponemos el potencial. Jesús nos reveló el tiempo del cumplimiento final de esta profecía al mencionar en Mateo 24:21, y dijo que lo que vendría inmediatamente después sería lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y esto nos recuerda otra parte de la profecía de Daniel que dice en 12:1 lo siguiente: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Vemos que el tiempo del fin será un tiempo de angustia, por lo cual pensamos que este periodo de tribulación vendrá al final de la época actual, poco antes del retorno de Jesucristo. Y aquí podemos decir que creemos que Jesús se está refiriendo al anticristo, quien hará algo muy similar a lo que hizo Antíoco. Y esto es confirmado por el hecho de que algo de lo que Daniel profetizó en 9:27 no ocurrió en el año 167 a.C., ya que Antíoco no hizo un pacto con Israel por 7 años, y es desde ahí que podemos decir que es el anticristo quien, al final de los tiempos, establecerá un pacto con Israel por 7 años y después de 3 años y medio lo romperá, al hacer algo similar a la abominación desoladora en el templo judío de Jerusalén. Por lo tanto, podemos decir que cualquiera que sea la futura abominación desoladora, no dejará duda en la mente de nadie de que quien la lleve a cabo es la persona conocida como el anticristo. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí vemos que lo describe haciendo alguna clase de imagen que todos son forzados a adorar.
Y nosotros podemos decir que convertir el templo de Dios viviente en un lugar de adoración para el anticristo es verdaderamente una abominación. Y aquellos que vivan y permanezcan durante la tribulación deben tener cuidado y reconocer que este evento es el principio de 3 años y medio del peor periodo de la tribulación y que el regreso del Señor Jesucristo es inminente. Veamos Lucas 21:26 que nos dice: velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, tú debes saber que por medio del primer cumplimiento de esta profecía podemos aprender mucho acerca de su cumplimiento en el tiempo del fin, ya que Antíoco fue un tipo del anticristo de aquel tiempo y el nuevo dictador mundial, es decir, un gobernante futuro, utilizará la misma clase de argucias y falta de escrúpulos que caracterizaron el gobierno de Antíoco. Además, por lo que ya hemos visto y por otros pasajes bíblicos, parece que este gobernante de los últimos días, con el fin de lograr sus propósitos, hará falsos ofrecimientos de paz a los judíos del actual Estado de Israel. Y así como la primera abominación desoladora señaló el comienzo de un periodo sin precedente de horror y sufrimiento, la última también iniciará el tiempo más horripilante que haya habido, la gran tribulación, que, hermano, tú debes saber que se avecina a pasos agigantados. Y es por eso que Satanás no está esperando hasta que estos acontecimientos sucedan para llevar a las multitudes a la idolatría. No. Él está haciendo su trabajo ahora engañando y falseando las Escrituras con el fin de cegar nuestro entendimiento. Pero nosotros sabemos que un ídolo no es necesariamente una estatua o una imagen. Un ídolo es cualquier cosa que amamos más de lo que amamos a Jesucristo. Hermano, nosotros debemos estar muy agradecidos porque Dios ha prometido enviar a su Hijo de regreso a la tierra para rescatar a su iglesia de estos hechos lamentables y difíciles que se avecinan y a pasos agigantados. Y a medida que los acontecimientos mundiales vayan acercándose cada vez más al cumplimiento de estas profecías, mantengámonos confiando en que Dios siempre estará ayudándonos, aún en los momentos más difíciles, por lo cual, tanto ahora como entonces, tanto temprano como tarde, Jesucristo debe ser el Señor sin rival en nuestros corazones y permitámosles que Él reine y gobierne sin rival en el templo de nuestra vida hoy. Dios te bendice. Amén.